Basándonos en la sana doctrina, en nuestra congregación Agape anhelamos conocer más de Cristo. Veamos a la luz de la Biblia lo que Dios nos quiere decir. Les saludamos desde la ciudad capital de Guanare, del estado portuguesa, de esta hermosa nación venezolana. Desde la congregación familiar cristiana Agape, les habla humildemente el pastor Gregson Zambrano. Dios les bendiga. Espero que sea de mucho alimento espiritual y de mucha edificación la enseñanza de esta noche. Estamos estudiando el libro de los Hechos. Le voy a pedir que me acompañe al capítulo 13. Hemos quedado en el versículo. ¿Versículo? Ok. Versículo 45. Voy a retomar desde el versículo 43. Y dice así: leo con la bendición, la autoridad y el respaldo del Padre, de Jesucristo, el Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 43, capítulo 13 del libro de los Hechos, versión Reina Valera 1960. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles le persuadían que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Hago un punto ahí. Cuando leímos en el capítulo 9, donde habla de la conversión de Saulo, y el Señor Jesucristo sostiene una conversación con Ananías. Y Dios, Jesús, le dice a Ananías que este Saulo fue escogido no solamente para predicarle a los gentiles, sino primero al pueblo de Israel. Porque la enseñanza de Jesucristo es que primero se enseñe en tu casa, que se enseñe en la casa, en Jerusalén, después en Judea, después en Samaria y después hacia los confines de la tierra. No podía ser una ordenanza diferente para el apóstol Pablo. Entonces, el apóstol Pablo, por eso ustedes lo ven primero predicando en las sinagogas. Está predicándole a judíos. Algunos se convirtieron, pero el verdadero apostolado para el apóstol Pablo era ser enviado a los gentiles. Entonces, estos judíos que contendían contra Pablo y Bernabé ardientemente, incluso blasfemando, entonces Pablo le declara estas palabras, diciéndole que ellos mismos no se consideraban dignos de la vida eterna. Por tanto, dice Pablo, nos volvemos a los gentiles. Esto no es más que una profecía cumplida, donde el Señor dice que Él se revelaría ante personas que no lo buscaban y que no pertenecían al pueblo de Dios, para provocar al celo
al celo al pueblo de Dios. Y déjenme decirles que esta profecía también se cumple en nosotros cuando Dios toma nuestras vidas para los propósitos, para sus propósitos eternos. Es muy raro que a un cristiano que ha creído ciertamente en la palabra de Dios y es decir, que ha tenido una conversión genuina y que empieza a predicar en Jerusalén, que es la familia. ¿Me entiendes? Y empieza a predicarle a los tíos, al papá, a la mamá, a los primos, a los hermanos, y empieza a sentir el repudio, el rechazo, el aborrecimiento. Hermano, si usted ha cumplido con las directrices que ha dado Jesucristo, estoy seguro que como cristiano que eres, tienes que haber pasado por este proceso. Tienes que haber pasado por este proceso porque la familia te conoce, la familia conoce tus antecedentes, sabe cómo eras tú y siempre, por supuesto, como ellos no tienen el Espíritu Santo, pero nosotros sí, alguien dirá amén. Entonces la Biblia dice que el que es, el que está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, pero esa información la maneja la iglesia, no la maneja el mundo. El mundo siempre entonces van a poner su ojo de sospecha sobre ti y sabe cómo eras tú, sabe cómo contestabas tú, sabe cómo reaccionabas tú, sabe todo de ti. Entonces, acuérdense ustedes también que al Señor Jesucristo no le creyeron. Y esto que Jesucristo era una persona con un testimonio intachable y sin embargo no le creían. Empezaron diciendo que estaba loco, después dijeron que estaba endemoniado. Por tanto, nosotros es que prácticamente es como contrariar lo que está escrito, que a nosotros de una vez tengamos una aceptación como cristianos, ¿no, hermanos? Porque la Biblia dice que si a nosotros se nos ha concedido el privilegio de creer en Cristo, pero también se nos ha concedido el privilegio de padecer por Cristo. Entonces, la familia nuestra va a empezar a sentir celos de la familia de la fe. Cuando usted vea, cuando la familia suya empiece a ver que usted con los hermanos de la fe pasa más tiempo, que usted se deleite estando con ellos, que usted comparte con ellos, que el tiempo está como allí, como en suspenso, y de repente pasan las horas y usted habla. Y se lo digo que pasa incluso hasta por teléfono. Pasan horas y horas y horas. Y cuando uno está hablando con un siervo de Dios, una sierva de Dios, y están hablando de cosas que tienen que ver con los intereses de los santos, hermano, pasan horas y pasan horas y pasan horas y uno está ahí extasiado. Y ya te vas y cuando vienes a ver, no, si me tengo que ir, ya han pasado 4 o 5 horas. La familia empieza a sentir celo de eso y empiezan a decirte, oh, pero oye, Juan, Pedro, tú ya no quieres salir de allá donde los hermanos, y te van a decir, tú cómo que quieres más a esa gente, porque ven la relación, hermano, y todo cristiano debe estar viviendo algo así. Y empiezan a mirarte feo. Y cuando tú le no, mira que tú sabes que el Señor dice en su palabra, ya vienes tú con tu inglés otra vez. Ya vienes tú otra vez. Y entonces, y se van obstinando, Pero porque el espíritu de ellos no resiste la palabra de Dios. Estos judíos eran pueblo de Dios y más Biblia que ellos no había en el corazón. Pero lo que tenían era pura letra muerta. Y Dios sacó a la luz toda la letra muerta que habían aquellos judíos que eran capaces de blasfemar. Se suponían que ellos eran maestros y se suponían que ellos tenían que abrazarse a la verdad que Pablo estaba predicando, pero eso no fue lo que pasó, sino que sintieron celo cuando veían que la gente se agolpaba.
una ciudad completa, dice. Una ciudad completa fue a escuchar la palabra de Dios. Ojo, y no habían micrófonos, no habían cornetas, no habían consolas, no habían celulares, nada. ¿Cómo hacía Dios para propagar todo el mensaje en una ciudad? Bueno, poder de Dios nada más. Pero vemos ahí una gente que el celo los consumía, porque ahora Pablo les declara una gente que no conocía ni la O por lo redondo de lo que era un sacrificio, un holocausto, lo que no sabía lo que era una fiesta solemne de lunas nuevas, no sabían que era el día de reposo, no sabían quiénes eran los profetas, no conocían la historia de Israel, no saben lo que pasaron en el desierto. Eran paganos, politeístas, y de repente Pablo le dice, mire, ¿saben qué? Ahora, como ustedes echan la palabra, nos vamos a ir a esos paganos politeístas que ustedes los tienen por inmundo y por desecho, a eso les vamos a predicar ahora. Si usted escucha esas palabras con la mente de un judío, eso tiene que retumbarle, retorcerle, sentir que las vísceras se le revuelven, porque en el corazón de un judío está Abraham, está Isaac, está todos los patriarcas, está Moisés, todo lo que le produce celo. Y ahora unos don nadie, escuche bien, don nadie como usted y yo, a predicarle la santa, bendita, poderosa, linda, divina, eterna palabra de Dios. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. Cuánto privilegio inmerecido, hermano. Por eso es que tenemos que trabajar para hacernos dignos de haber sido llamados, queridos hermanos, de haber sido tomados en cuenta por el Creador del universo. Oh Dios, santo eres tú. Y dice 47, porque así nos ha mandado el Señor. O sea, fue un mandato, fue un mandamiento. Te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y vean la estructura que le está explicando, que es lo que le estoy diciendo. Una vez que Pablo se va a los gentiles, ya Pablo predicó en las sinagogas, predicó en Jerusalén, él fue, vino y predicó. Pero hasta ahí, porque Dios levantaría un apostolado para los de la circuncisión, que fue el apóstol Pedro. Entonces, y fue enviado a los gentiles para que los gentiles tuviéramos salvación. Gloria a Dios. Entonces, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban, glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Imagínense usted. Creyó un montón de gente que no eran israelitas. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Entonces ya se extendió más allá de la ciudad, sino que se extendía por los alrededores, pueblos, aldeas, ciudades. Gloria a Dios. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. ¿Se dan cuenta de las consecuencias de predicar a Jesús? Cuando tú empiezas a predicar a Jesús sin desviarte ni a derecha ni a izquierda, sino que vas por la senda derecha, muchos de tus familiares, cuando tú los confrontes con la verdad, no van a aceptar, no lo van a aceptar. Por tanto, amados hermanos, si alguno de nosotros, de esta iglesia y de los que están escuchando el mensaje cuando hayan de escucharlo, y está sufriendo este tipo de aflicción, sepa usted que eso ya está dicho,
Y como está dicho que así va a suceder, Jesús dijo, no, si esto le han hecho al maestro, que lo persiguieron, que lo calumniaron, lo injuriaron, y yo soy el maestro, ustedes que son los alumnos, los discípulos, los aprendices, ¿piensan que a ustedes no les pasará lo mismo? A ustedes les pasará lo mismo. ¿Por qué? Porque predican en mi nombre. Predican en mi nombre. El problema es Jesús. La gente predica la Guadalupe y no les pasa nada. La gente llega y predica los chakras y las energías y el Buda, el millón de Buda, las 7 palmas Yulai, y nadie se pone bravo por eso. ¿Me entiende? Predican a José Gregorio Hernández, nadie se pone bravo por eso. Pero usted nómbreles a Jesucristo y empiece a decir, porque Jesucristo, el Jesucristo bíblico, eso sí, asegúrate que estás predicando el Jesucristo de la Biblia. Porque Jesús dijo, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo les he hecho en su cara que sus obras son malas. ¿Ves? Si tú predicas ese Jesucristo, evidentemente que si vamos a predicar este Cristo, tenemos que tener la moral para predicar ese Cristo. Tenemos que tener la autoridad moral y espiritual. Porque el diablo también predica sin moral y sin autoridad. Y predica, pero si usted es hijo de Dios, nosotros somos hijos de Dios, como predicaba Pablo y Bernabé, de los cuales dice las Escrituras, que eran hombres llenos del Espíritu Santo. Si nosotros vamos a salir a evangelizar, hermano, y estamos en eso, en ese proceso de formación, gloria al Señor, es un tiempo de meditación, es un tiempo de recogimiento, ha habido mucho ayuno, ha habido oración, gloria a Dios, para que nosotros tengamos una comunión aparte con Dios. Bueno, el que está orando, gloria a Dios. Mira que se han despertado almas, espíritus, para orar por la iglesia. Gloria a Dios por eso. Y Dios, a través del poder de su palabra, porque yo no tengo más estrategia que esa, hermano, sino confiar en el poder de la palabra de Dios y ver cómo Dios ha exhortado a algunos hermanos y ver el resultado de cómo están cambiando sus vidas. Yo no tengo más método, sino ese. Y creo que eso fue lo que usaron los apóstoles y vaya que les resultó. Entonces, pero Jesús, Jesús, el que predicaba Pablo, que confrontaba a los judíos, siempre fue aborrecido y no es popular, hermano. No es popular. De manera que si alguno está pasando esta aflicción, no se sorprenda porque ya Jesús lo dijo. Es más, conténtate de que te está pasando porque tu vida está engranando en las Escrituras. El problema es que nosotros estamos diciendo que somos cristianos y nuestras vidas no engranan con las Escrituras. Es raro. Obviamente que es raro. Y Dios te quiere usar, querido hermano, querida hermana. Dios te quiere usar y ha dado un tiempo, un espacio, y es cuestión de que nosotros obedezcamos a Dios, porque Él, si te llamó, y Dios no se equivoca porque Él es perfecto, Él, hermano, tiene un propósito contigo y nuestro Dios es enorme, es gigantesco, es grandísimo. Sus propósitos no pueden ser menos que enormes y grandísimos también sobre tu vida. Bueno, y entonces dice la Escritura que, pero los principales judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de su límite. Ellos entonces, ¿qué hicieron? Sacudieron contra ellos el polvo de sus pies y llegaron
a Iconio, y los dos discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Exactamente lo que le estoy diciendo. ¿Qué les hicieron? Los corrieron, hermano. Porque no es lo mismo que a uno lo corran por echar a perder una fiesta, ¿verdad? Pero por usted estar predicando la palabra de Dios, por usted estar ganando almas para Cristo. Y el resultado es que usted piensa que le van a hacer una ovación y van a ser vítores acerca de usted. No, empujones. Fuera de aquí, no los queremos aquí. Y ellos, y Bernabé, usted se imagina a Bernabé y a Pablo. Chico, esta broma es muy duro, esto de ser cristiano. Venimos de orar, de predicar, de enseñar a esa gente y mira cómo nos pagan. No, hermano, no podemos caernos a autocompadecernos y hacer lastimeros, porque eso no es lo que enseña la Biblia. Mira, no, cristiano, escucha esto con el corazón, no aquí con los oídos. No busquemos que el mundo nos acepte. Es más, ni siquiera le exijamos que nos acepte. Tú no tienes por qué exigirle al mundo que te acepte, porque esta es una palabra que es contracultura, mientras que la cultura es anticristiana. ¿Estás escuchando? Las dos vértices chocando de frente. La palabra de Dios es contracultura del mundo. Y la cultura del mundo es anticristiana. Entonces, cuando un cristiano se pone a llorar, que nosotros tenemos derecho, que nos acepten también y que no sé qué. Hermano, mire, Jesús es el que dijo que nos iban a perseguir. Jesús es el que dijo que nos iban a calumniar, que nos iban a llevar ante autoridades, que nos iban a poner presos. Entonces, ya, esta palabra tiene que traer paz a tu corazón. Es más, tiene que traer gozo. Y si tú eres una persona de la llenura del Espíritu Santo, no sé si experimenta la llenura del Espíritu Santo, que hemos estudiado aquí, que es la llenura del Espíritu Santo, para que hablemos bien en los términos. Entonces, que es una comunión profunda con Dios y es ser totalmente controlado por el Espíritu de Dios. Esa es la llenura del Espíritu Santo. Y si tú eres uno de esos, entonces tú dirás amén y tú dirás gloria a Dios. ¿Sabes por qué? Porque tú vas a experimentar un gozo donde a la gente le parece loco. Mira, esta gente, ya te fijaste en Pablo y en Bernabé. Sí. Y a ti no te parece que esos tipos están locos. ¿Por qué? Porque después que trataron también esa gente, les predicaron, lo abrazaron, muchos creyeron y los sacan a empujones. Los santos, los fariseos los sacaron a empujones. Los despreciaron, los aborrecieron. Y estaban contentos. Es que el cristiano, sinceramente, hermano, nosotros los cristianos realmente tenemos que ser vistos de una manera casi que extraterrestre. Claro, pero se sentían contentos, era porque sabían que era por el Señor que lo estaban tratando. Porque estaban cumpliendo con la palabra y habían sido fieles. Y ellos sabían que ese maltrato por la causa del Señor iba a venir. Y dijeron, vamos bien, Bernabé, vamos bien. Viste que nos empujaron, viste que nos rechazaron. Sí, Pablo, sí, vamos bien. La locura. Gloria a Dios. Y esa es la locura del evangelio a la que nosotros hemos sido invitados para compartir. Entonces vámonos al capítulo 14, porque este libro de los Hechos cada día enseña más cosas y el Señor, por medio del Espíritu Santo, desgranando las verdades que están allí versículo a versículo. Dice, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos, obviamente Bernabé y Pablo, que venimos del capítulo 13. Y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos.
Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por mano de ellos señales y prodigios. Mira, hermano, tú sabes que dentro de las corrientes cristianas hay algunos hermanos que son cesacionistas y otros continuistas. ¿Continuistas en qué sentido? Déjame decirte que nosotros creemos, yo soy de los que creen en el continuismo. Y el continuismo no es más que creo que el Espíritu Santo sigue haciendo prodigios y señales. Hay corrientes cristianas evangélicas que dicen que ese tipo de cosas ya cesaron, que ese tipo de milagros, que la imposición de manos y la sanación, es más, nosotros lo hemos visto, lo hemos experimentado aquí. Es cómo no creerlo. Y ojo, y lo hemos visto y se ha hecho por medio del Espíritu Santo y no buscando dinero ni nada de ese tipo de cosas. Ven y pacta con Dios, que sella la palabra. No, solamente una oración a un hermano enfermo y se han sanado, hermano. Y eso lo hemos visto y podemos dar testimonio de que eso es cierto. Bueno, entonces, fíjense ustedes que mientras la cosa apretaba más, mientras las cosas se ponían más rudas, más fuerte, los hermanos no abandonaron. Ellos se empeñaron con mucho más ahínco y predicaron con valentía, con denuedo, y estaban confiados en el Señor. Porque el verdadero predicador no confía en su propia fuerza, confía es en el Señor, en las fuerzas del Señor. Es lo que estamos enseñando aquí. El cual daba testimonio. ¿Quién daba testimonio? El mismo Señor. Porque si el Señor te envía y tú tienes comunión con Él, tú en la mañana te paras, le dices buenos días, papá, Dios bendito sea tu nombre, y hablas un rato con el Señor, gloria a Dios, y cuando en el transcurso del día vas caminando, vas orando, vas hablando con el Señor, y eso no importa si tú estás lavando coroto, hermano. Si tú estás lavando coroto y estás cantando una alabanza, el diablo esperando que tú le des chance, pero dice, esta mujer no da chance, porque si la voy a visitar, está leyendo la Biblia. Si está fregando coroto, está alabando a Dios, así no se puede. Si dejó de cantar, entonces tiene música prendida ahí. Y entonces llega y agarra la Biblia. Y dejó la Biblia y fue y le predicó a la vecina. No se le encuentra orilla. Y los demonios le dicen a Satanás, pero ¿no será mejor molestar a otro? Porque esta señora está muy ocupada con el Señor. Esa es una persona llena del Espíritu Santo. Y así sea una humilde mujer en su casa, una humilde mujer, una ama de casa, hermano, porque esto no es nada más para pastores, que los pastores son llenos del Espíritu Santo y que no sé qué. Eso es para un siervito, humilde, sencillito. Gloria a Dios. Y entonces, y esta gente, prendados del Señor, entonces, Dios te envía a predicar. Entonces te respalda. Y lo que sale de tu boca, que es palabra de Dios, que debe haber mucha palabra de Dios en tu boca, porque lees la Biblia todos los días, porque la estudias todos los días. Gloria a Dios. Entonces, las almas son tocadas, hermano. Son tocadas, son conmovidas, son compungidas, son convencidas de pecado. Pero ¿de qué te vale o de qué nos vale sabernos el Génesis, el Apocalipsis y bueno, y todos los libros de teología, pero no practicamos ni la santidad, no practicamos el amor de Dios, no practicamos la misericordia, no practicamos la oración? ¿De qué vale eso? ¿De qué vale eso? ¿De qué respaldo? A muchos les llaman unción a eso. La unción que no es el Espíritu Santo, sino el respaldo de Dios cuando tú hablas. ¿De qué vale tanta libro? Te puedes haber leído todos los libros y todos los autores y te puedes haber leído la Biblia en hebreo, en griego.
Pero si tú no estás practicando otras cosas que son tremendamente importantes como siervos de Dios para ir a ser usados por Dios, hermano, eso no vale nada. No vale. Ustedes no ven que los judíos sabían cuántas X habían en toda la Biblia. Sabían cuántas tildes había. ¿Cómo la quieren? X o cruzado, de aquí para allá, de allá para acá. ¿Cómo lo quieren? Cruzado directo. ¿Ah? Y los judíos, los fariseos, pues los escribas sabían todo eso. Sabían todo eso. Y díganme ustedes, ¿de qué le valía eso? ¿Sabe de qué le valía? Para contender con un santo de Dios y para blasfemar el nombre del Señor y para alborotar a la gente para que no siguieran a Cristo. De eso les servía todo el palabrerío que tenían en el corazón. Es que, hermano, tenemos que estar convencidos por las escrituras, por los libros que leemos, que si nosotros no tenemos una relación diaria, seria, profunda, humilde, sincera con el Espíritu Santo, con el Padre, con el Hijo, hermano, no esperes mucho. De repente Dios se le da un antojillo y te usó. Pero así no, Dios cuando cada vez que tú lees en la Biblia y Dios usaba a un siervo de Dios, era porque estaba lleno del Espíritu Santo. Amén. Sí, así lo enseña la Escritura. Entonces, y Dios le añadía más para que no fuera simplemente una corriente filosófica o una religión más en el mundo. Dios le añadía autoridad y poder para reprender enfermedades y demonios. Hermano, ¿tú sabías que los hijos de Dios tienen autoridad para reprender enfermedades y demonios, dolencia? Tú tienes que saber eso. Ay, yo tengo eso. Sí, tú lo tienes, te lo regaló el Señor. Ah, pero no sé si tú lo creíste o no lo creíste o lo has puesto en práctica. ¿Has visto tú una gente recontraendemoniada? Wow, eso es espeluznante, eso es horrible. Una persona poseída por Satanás. Wow. Bueno, vamos a seguir. Entonces dice, en versículo 4, dice, y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros estaban con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina. ¿Cuál fue el premio que se sacaron esta gente después de hacer prodigios, señales y predicar y que la gente... Nada, que los iban a buscar y los iban a matar a pedradas, los iban a lapidar. Y apenas se enteraron y tuvieron que huir por sus vidas. Ojo, no fue que fueron insensatos. ¿Usted sabía que una persona insensata es una persona irresponsable? Una persona sensata es una persona responsable. Un insensato es un irresponsable. No, Dios está con nosotros, ya ustedes nos vamos a quedar. No, chicos, te van a matar. Vete de ahí. Ya, y se fueron. No, Dios no protege a los ángeles, que no, te van a matar, chicos. Vete. Déjalo necio y lo porfiado. Y entonces, dice, y habiendo el versículo 7, dice, y allí predicaban el evangelio. Cuando tú vayas a predicar, hermano, tienes que predicar el evangelio. Si acaso alguien te pregunta cómo se llama tu pastor, tú le dices cómo se llama. Si alguien te pregunta de dónde te congregas, tú le dices dónde te congregas. Y hasta, ¿por qué no? Le puedes decir, cuando lleve gusto, estamos a la orden. ¿Por qué no? Pero nosotros, los hijos de Dios, predicamos el evangelio de Jesucristo, el evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo, que era lo que predicaba el apóstol Pablo y Bernabé. No era que, mira que ya
Pablo se había quitado todo. Ustedes saben que Pablo era muy nacionalista y era muy orgulloso. Y él decía, bueno, yo circuncidado al 8º día, hijo de hebreo, israelita, y etcétera, etcétera. Ya Pablo no estaba con eso. Dejó eso por allá. Él mismo dijo que eso lo tenía por basura y se dedicaba a predicar lo que hace que la gente se salve. El evangelio, aleluya. El evangelio, por eso es que nos dicen evangelio. Entonces, y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo, subraye en su Biblia, de nacimiento. No fue que el hombre se cayó de una escalera como el hermano Héctor, no. Este estaba con los pies torcidos, hermano. Los tobillos no le servían para nada. Y nunca había caminado, no sabía lo que era caminar. Dice, que jamás había andado, ahí dice. Este oyó hablar a Pablo y subraya ahí, este oyó hablar a Pablo. ¿Y sabe por qué? Porque la Biblia dice, la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos, y aquí es una frase un poco extraña, pero dice, y viendo que tenía fe para ser sanado. Yo no sé cómo hizo Pablo para ver la fe de ese hombre, pero la vio. Pablo, lleno del Espíritu Santo, vio que este hombre tenía fe. Mira la locura. Fe para ser sanado de unos pies que nunca le habían servido para nada. Porque no es lo mismo que tú tengas fe para volver a caminar. ¿Me entiendes? Fe para caminar por primera vez en tu vida. Y así fue la fe. Así era el respaldo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, ¿quién fue el que escogió a Bernabé y a Pablo? El Espíritu Santo, apártenmelos para la obra que les voy a encomendar. Y así estaba respaldado Bernabé y Pablo, al punto de que un tullido de toda una vida tuvo fe para ser sanado de su imposibilidad, porque ahí dice estaba imposibilitado. Gloria al Señor. Me encanta estudiar la palabra de Dios. Me encanta estudiar el libro de los Hechos. Es una maravilla, de verdad. Es demasiado exquisito, sabroso. Espero que se lo esté disfrutando más que yo. Y dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Porque así dice, que dijo a gran voz, ¿verdad? Y él saltó y anduvo. Gloria a Dios. Vamos a darle un aplauso al Señor. Este milagro hace 2000 años, pero todavía merece la reverencia y la adoración a Dios que lo sanó. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros, o sea, no extraterrestre. ¿Ves? Se manifestaron en forma de hombre, ¿ves? Que el hombre experto para torcer la cosa. Cuando vino el verdadero, que sí vino y se encarnó, no le creyeron. Estos que no andaban diciendo eso, entonces ellos sí dieron, estos sí son. Es que, Dios mío. Entonces, mira lo que dice, dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter, lo relacionaban con sus deidades, ¿viste? No, para él, tú eres Júpiter, segurito.
Y a Pablo le decían Mercurio porque este era el que llevaba la palabra. Gloria a Dios. Yo quiero que noten también un detalle. Vieron que el milagro se hizo por el apóstol Pablo y no por el apóstol Bernabé. Era un enviado y entre el apóstol era Pablo. Porque tiene que haber una distinción allí. Pablo el apóstol tenía Era un enviado, exacto. Y Pablo era un apóstol constituido por Jesucristo. Ahí está esa es la diferencia. Ahora, se hubiese enredado todo si fuera sido Bernabé. Bueno, y entonces dice, y el sacerdote de Júpiter, ¿qué quiere decir el sacerdote de Júpiter? Que quiere decir que era el director de un templo. Estaba al mando de un templo y la deidad que se adoraba allí era ¿quién? Júpiter. Júpiter. Dice, cuyo templo estaba frente a la ciudad y trajo toros y guirnalda delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificio. ¿Para qué eran los toros? Exacto. Para matarlos. ¿Y guirnalda qué son? Son unos collares hechos con flores. Unos collares se les ponen así como los hawaianos, ¿saben? Entonces dice, y cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron su ropa, no dijeron, bueno, a Pablo como tiene mayor rango le ponen 5 velas y a Bernabé le ponen 4. Hermano, ¿sabe por qué mucha gente anda prendiendo velas a San Pablo bendito y a no sé quién más? Porque no leen la Biblia, por eso. Porque no leen la Biblia. Si ellos mismos, ahí acababa de suceder un milagro portentoso, algo tremendamente prodigioso. Para darle a entender, porque sabían ustedes, los milagros que hizo Jesucristo, los hizo por el poder del Espíritu Santo. Para que la gente entendiera que Dios estaba con él. De eso se dio cuenta Nicodemo. Dijo, mira Jesús, nosotros sabemos que tú tienes que haber venido de parte de Dios porque nadie hace las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. O sea, las señales era para que la gente supiera que Dios estaba con él. El milagro que acababan de ver se suponía que era para que supieran, para que no fijaran los ojos en ellos, sino en el Dios que ellos predicaban. Y Dios entonces le placía regalarles un milagro para que vieran un prodigio, una señal. Entonces, pero la gente de una vez con la mente limitada, los ojos limitados, sin visión del Espíritu Santo, decían, Dios es Dios, es Dios, y le querían sacrificar animales, guirnaldas. El mismo sacerdote que era el más perdido de todos, porque él fue el que trajo los toros, no. Imagínate. Si está perdido el sacerdote, pues todo lo que siguen a ese sacerdote están peor. Entonces ellos se rasgaron las vestiduras y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Aleluya. En las edades pasadas, Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos. ¿Escucharon eso? Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, o sea, estaban los profetas, etcétera, haciendo
bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. O sea, no, sí, Pablo, ya entendimos, pero usted está equivocado. Nosotros le vamos a matar su torito, no se preocupe. No, chicos, pero es que no es así. Está bien, Pablo, cálmese, relájese. Siéntese ahí, Dios, Mercurio, siéntese aquí. Y Júpiter, siéntese para acá. Le cambiaron hasta el nombre de una vez. Y no pudieron. Bueno, amados hermanos, Dios les bendiga.